Hola, ¿qué tal? Pues ya aquí regresamos con lo que es el uso clínico de las plaquetas, que dentro de los componentes sanguíneos que utilizamos en los pacientes de una forma profiláctica y terapéutica, más con mayor evidencia científica, con mayor evidencia de medicina basada en la evidencia, con medicina basada en la evidencia, perdón, es las plaquetas. Yo creo que las plaquetas es uno de los avances en la obtención de los hemocomponentes con muchísimo mayor éxito en los pacientes que requieren plaquetas, sobre todo de los pacientes con padecimientos hematológicos como la leucemia. Fue un éxito obtener, por ejemplo, aféresis para poder transfundir a estos pacientes, para arriesgarlos a una carga antigénica de distintos donadores, como antes se hacía. Hoy con una aféresis podemos ayudar a reducir este riesgo en los pacientes. Y yo considero que las plaquetas, aun cuando tienen una vida media fuera de in vitro, pues en el laboratorio, como conservación para las transfusiones, pues han sido un éxito las aféresis plaquetarias en el tratamiento de muchos pacientes. Entonces, vamos a ver ahorita algunas consideraciones de las plaquetas que yo siento que les va a ser de mucha utilidad, sobre todo cuando ustedes empiecen a estudiar a los pacientes de una manera integral en la cuestión de la hemostasia. Ya vimos el plasma hace un par de minutos. Ahora vamos a entender un poquito de las plaquetas. Y para entender un poco las plaquetas, su utilidad en el medio clínico, pues vamos a recordar algunas formas de obtención que seguramente ya las vieron en el procesamiento de los componentes sanguíneos. Y bueno, estas concentrado de plaquetas las podemos obtener de dos formas, a diferencia de los otros, más común. Entonces la podemos obtener a través de sangre total o a través de aféresis plaquetaria. Todo depende de que las obtengamos, si de sangre total o de plaquetas, la concentración de estas pues puede variar. Y la concentración mínima pues viene marcada ahí en su normatividad. Entonces hay que echarle ahí una leída a la normatividad que esté vigente en su país para ver cuánto es lo mínimo de plaquetas que ellos recomiendan tener para la transfusión de sus pacientes. Aquí en nuestro país, pues el mínimo, por ejemplo, de plaquetas o de unidades de plaquetas o de plaquetas recuperadas de plasma rico en plaquetas, pues oscila más o menos de mínimo 6 por 10 a la 10 por unidad. Entonces, prácticamente con ese valor de 6 por 10 a la unidad, a la unidad, por 10 a la 10 por unidad, perdón, pues podemos obtener nosotros una buena cantidad de plaquetas para poder transfundir al paciente y ayudarlo. Y bueno, dentro de los requisitos o especificaciones de los controles de calidad que requerimos en el paciente es sobre todo, acuérdense, el volumen por unidad, ¿no? Que mínimo debe tener 40 mililitros por unidad. Y ya en la féresis plaquetaria, pues puede variar un poquito en la cantidad de este valor, pero tenemos que considerar que la cantidad de plaquetas va a ser mayor a 10 mayor a 200 por 10 a la 9 por unidad. Grábense bien este dato, por ejemplo, el volumen que depende del contenido de plaquetas va a ser de mínimo 40 mililitros con al menos 6 por 10 a la 10 plaquetas, que era lo que nosotros obteníamos por unidad de plaquetas obtenida por los Boficod o por la sangre total. Entonces hay que tener mucho cuidado con el volumen que tenemos en las unidades, ¿sale? Pero mínimo debemos de tener 40 mililitros y el valor de las plaquetas está en 6 por 10 a la 10. Más o menos en una unidad de plaquetas está arriba de 2, de 200 por 10 a la 9 en las aféresis, entonces el volumen
mínimo ahí que circula entre 200, 250, no pasa de ahí, ¿no? Donde se mantienen las plaquetas de las aféresis. Y lo podemos reducir. Entonces, al rato voy a hablar de las opciones terapéuticas que tengo cuando no tengo grupos de sangre compatibles con las plaquetas en los pacientes y voy a darles algún ejemplo de. Entonces, el concentrado de plaquetas cualquiera eh, eh, está más o menos en una dosis de una fórmula que la hemos mantenido por muchos años, ¿eh? Yo desde que empecé bancos de sangre, ya tengo más de 20 años, siempre he escuchado que dicen que el concentrado plaquetario, la dosis es un concentrado por cada 10 kilogramos de peso. Entonces, ¿de dónde salió esta dosis? Pues siempre la hemos manejado y bueno, pues funciona en los pacientes, ¿no? Y las contraindicaciones y los riesgos de estos pacientes sigue siendo la sensibilización a los leucocitos, no solo a los leucocitos que puede tener la unidad de plaquetas, sino también a los antígenos plaquetarios, a los antígenos de HLA, a los antígenos inclusive que tienen las plaquetas como no propios, obvio, del sistema BO. Bueno, los pacientes se pueden sensibilizar a las plaquetas y es eh, mm, lo más indeseable, pues, en los pacientes que requieren gran cantidad de plaquetas, porque cuando un paciente llega por un embarazo, porque se le amputó una pierna, o cuando un paciente llega y entra a la sala de choque por un asalto, etcétera, pues a lo mejor el paciente requiere una transfusión de plaquetas o de aféresis y ya se resuelve su problema de hemostasia. Pero hay pacientes que requieren plaquetas de forma de por vida como medida paliativa, pues dentro de sus tratamientos oncológicos, como son los pacientes con anemias o leucemias o estos padecimientos oncológicos que reducen el nivel de plaquetas, y pues ellos sí requieren gran cantidad de plaquetas. Estos son los que se hacen sensibles a los antígenos que les acabo de anunciar. Inclusive las sustancias de las proteínas que ustedes ya saben que me puede dar pues como efecto secundario o evento adverso pues una sensibilización a los pacientes. Entonces debemos de tener mucho cuidado de que nosotros sensibilicemos al paciente, pues tendríamos que buscar otras opciones terapéuticas. Y obviamente la indicación clínica de estos pacientes que tengan deficiencia de plaquetas o sus plaquetas de niveles hemostáticos estén bajando, pues es la trombocitopenia con signos de hemorragia, porque la contraindicación de que ustedes estén pasando plaquetas nada más porque se ha bajado los valores de referencia abajito de 150 sin llegar a los límites de la hemorragia, pues ahí no está indicado la transfusión de las plaquetas. O sea, nunca transfundir las plaquetas sin signos de hemorragia en los pacientes, entre comillas, pues sanos, que no tienen una hemorragia, que no tienen una patología de base hematológica u oncológica. Y bueno, para que se guíen más o menos, esto se los doy yo a todos, a los estudiantes, a los que yo doy las ponencias, pues los niveles de la cuenta de plaquetas y la población de los pacientes de los cuales tenemos que ayudarles para que no sangran o para que no sufran de algún sangrado. Y dentro de ellos está, por ejemplo, los pacientes que tienen menos de 5,000. Todos los pacientes que no tienen sangrado y están clínicamente estables, pues pueden ser sujetos a la transfusión de plaquetas de una forma profiláctica, acuérdense. Y los pacientes con fiebre, siempre y cuando tengan menos de 10,000, como ustedes sabrán, pues la fiebre nos ayuda a esta limitación de incrementar la plaqueta, pues hay que transfundir a estos pacientes para que no lleguen al sangrado. Y los pacientes que reciben, vean, los pacientes que reciben heparina, todos los ambulatorios y que son dados de alta con menos de 20,000, pues hay que ayudarlos a que no me vayan a sangrar. Y los pacientes con sangrado activo o que van a ser sometidos a procedimientos invasivos en las próximas 24 horas,
pues que estén arriba de 50,000. O sea, todo catéter venoso central, catéter subclavio, aspirado, biopsia, punción lumbar, etcétera, y tengan los pacientes menos de 50,000, hay que pasarle plaquetas para que no me hagan una hemorragia. Y la trombocitopenia, de hecho, por definición es aquella que tiene una disminución de plaquetas del paciente menos a 100,000. Si los valores de referencia están arriba de 150,000 hasta 450,000, porque acuérdense que arriba de 450,000 por definición ya es un padecimiento de trombocitosis. Entonces, los pacientes que estén menos de 100,000, dejamos este rango entre 100,000 y 150,000 para poder decidir si se va a transfundir a un paciente. Si el paciente tiene menos de 100,000, son con pacientes con neurocirugía o cirugía oftalmológica, pues hay que transfundir al paciente. Pero si el paciente tiene 100,000, 100,010, 100,020 y no tiene datos de sangrado, no es necesario que lo estemos transfundiendo al paciente porque lo vamos a arriesgar a la sensibilización. Y los pacientes que tengan cualquier cifra, 20,000, 50, 100, 150, si son pacientes con disfunción plaquetaria, los pacientes que toman algún medicamento y que desgraciadamente no va a funcionar su plaqueta, como algunos AINES, como algunos anticoagulantes, pues hay que ponerle de forma profiláctica las plaquetas y voy a tener alguna intervención quirúrgica. Y enfermedades relacionadas, sobre todo esas enfermedades que tiene deficiencia o dificultad en el funcionamiento de las plaquetas, pues también hay que transfundir a los pacientes después de un bypass. Si el paciente va a entrar a una cirugía cardíaca, pero tiene buenos niveles de plaquetas, pues al paciente hay que tener preparadas las plaquetas si es que se requiere. Acuérdense, cualquier cualquier cifra de plaquetas que corran riesgo el paciente en una hemorragia, hay que transfundirlo si hay una disfunción plaquetaria. Y hay otro dato bien importante. Fíjense que las indicaciones generales, pues, de las plaquetas, pues son pacientes con sangrado activo que presentan trombocitopenia y o alteraciones funcionales de las plaquetas. Si el paciente lo podemos manejar como profilaxis con aplasia medular primaria o secundaria, sobre todo si los pacientes se han sido sometidos o han sido tratados con quimioterapia y vemos que sus cifras de plaquetas empiezan a descender y llegan un poquito menos a 20,000, esos pacientes para poderlos ayudar de forma profiláctica a que no sangren, hay que transfundirlos, ¿no? Más allá no está indicado hacerlo. Y hay contraindicaciones absolutas para la transfusión de plaquetas. Vean, una de ellas es cuando las cifras de los pacientes estén por encima de 100,000 y no hay situaciones clínicas rutinarias donde la función plaquetaria sea normal, ¿no? Entonces, estas se encuentran por encima de 100,000, no es necesario transfundir a los pacientes. Yo he tenido médicos que el paciente tiene 100,000 o tiene 110,000, 120,000, son pacientes ginecobstetras y ya les quieren transfundir plaquetas. No, relájense, no, no es así. Y en pacientes que con destrucción rápida de plaquetas, sobre todo la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura trombótica trombocitopénica, la coagulación intravascular diseminada, a estos pacientes hay que tener reservación en la indicación de la transfusión porque estos pacientes pues podemos acelerar la destrucción de las mismas plaquetas, entonces reactivando ahí el sistema inmunológico, sobre todo en la PTI. Entonces, a no ser que el cuadro hemorrágico en estas patologías, sobre todo PTT, PTI y CID, si el cuadro es grave o pone en peligro la vida del paciente, pues no hay que transfundir al paciente, ¿no? Eso es importante. Hay efectos secundarios de la transfusión de las plaquetas, ya lo habíamos dicho, sobre todo la transmisión de enfermedades infecciosas. También podemos inmunizar al receptor, ya lo habíamos comentado, puede darle reacción alérgica, inclusive reacciones anafilácticas a los pacientes, muy, muy poco frecuentes reacciones hemolíticas secundarias a la
plaquetas a menos que se pasen plaquetas incompatibles con bastante volumen de plasma, ahí sí podríamos ocasionar una reacción hemolítica en los pacientes. Obviamente sepsis por contaminación bacteriana, que ya ha sido súper estudiado, o enfermedad de injerto contra huésped posttransfusional en las plaquetitas, pues también podría suceder en los pacientes, que es muy raro. Y bueno, en condiciones normales, acuérdense ustedes, una unidad de concentrado plaquetario va a aumentar la cifra de las plaquetas entre 5,000 y 7,000, más o menos, ¿no? Entre 5,000 y 7,000, dependiendo de la buena cantidad de plaquetas que tenga su concentrado plaquetario unitario, ese que obtienen ustedes de la sangre total o del Boficot, pues más o menos esto, entre 5,000 y 7,000, va a incrementar en un adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas son las cifras que nosotros le decimos al médico, oye, pues va a aumentar mínimo 5,000 por unidad. Entonces, si le pasa 6 concentrados plaquetarios, 6 por 5 son 30,000. Pues a cuánto lo quieres llevar para que tu paciente no sangre. Entonces ahí son las interrogantes que le damos a los pacientes, digo a los médicos, para que sepan valorar bien la indicación médica. No es transfundir por transfundir, es cuánto lo quieres llevar para hacerle cierto procedimiento de acuerdo a la tabla que les acababa de enseñar yo. O sea, qué nivel de plaquetas quieres tú llevar a tu paciente o en qué condición clínica está tu paciente para llevarlo arriba de tal plaqueta, ¿sí? No alocarse y quererlo llevar a 150,000, que esa es la idea, pues, pareciera, ¿no? Que esa es la idea lógica de los pacientes, de los médicos, de llevar a un paciente al valor normal como si fuera un paciente con 150,000 o arriba de 150,000. Y eso no es así. Es ayudarlo a que sobrepase esos valores de referencia en el cual el paciente no me sangre. Porque si el paciente me sangra, pues entonces sí me voy a complicar yo la vida para poderlo tratar. Ahora, el efecto terapéutico. Hay que tener en cuenta el efecto terapéutico de la transfusión de las plaquetas. ¿Sí? Acuérdense ustedes que el efecto terapéutico va a ser pasajero. O sea, tú transfundes hoy a un paciente y entre 1 y 3 días es el efecto terapéutico de esas. ¿Sí? Ya máximo una semana, pero en sí, dependiendo del estado clínico del paciente, está entre 1 y 3 días. Y si tiene fiebre, pues ya es un día en el que estos pacientes pueden hacer uso de estas plaquetas y de otra vez va a descender su valor de referencia. Y la duración de estas plaquetas va a depender de distintos factores. Uno de ellos, les decía, es la fiebre, es la infección en los pacientes. Si el paciente tiene esplenomegalia, si el paciente tiene una aloinmunización previa, pues los efectos terapéuticos en cuestión de tiempo van a disminuir. Ahora, esto es bien importante que lo recordemos nosotros. La unidad estándar de plaquetas, esa plaqueta que obtienen ustedes de la sangre total o del Boficot, más o menos va a tener entre 40 mililitros de volumen, lo mínimo, ¿vale? Y va a tener poquitas plaquetas. Las plaquetas van a ser entre 6 por 10 a la 10 por unidad. Aquí hay que tener mucho cuidado con estas plaquetas porque una vez transfundidas, su efecto hemostático de las plaquetas puede iniciar hasta dentro de 5 o 7 horas post transfusión. Por eso, cuando nosotros manejamos al paciente de una forma profiláctica, pues una cosa es profiláctica y otra es terapéutica. Si yo sé que el paciente está descendiendo de sus plaquetitas por su patología de base como hematológica, oncológica, pues lo llevo a un nivel de plaquetas profiláctica. Entonces lo salvo de una hemorragia porque sé que cuando yo le pase plaquetas, su efecto hemostático puede tardar horas en el paciente. ¿Vale? Entonces, siendo el efecto en condiciones normales, más o menos entre 2 y 5 días. Ese es el rango, pues, en el que puede utilizarse las plaquetas en los pacientes o el razonamiento de por qué usar plaquetas profilácticas. Y obviamente en los pacientes con fiebre o con algún padecimiento de esplenomegalia o algún otro inmunológico, pues la destrucción va a ser más acelerada en los pacientes. Acuérdense ustedes, hace rato les decía, cada unidad de plaquetas incrementa entre 5,000, 7,000, máximo 10,000. Ya si obtienen muy buena cosecha, dicen los expertos en fraccionamiento o en procesamiento de plaquetas, si obtenemos buena cosecha de las plaquetas al momento de fraccionar, pues está hasta 10,000 de plaquetas puede incrementar por microlitro mi paciente. Entonces, prácticamente es un valor considerable y que le puede salvar la vida a mi paciente.
Un paciente, por ejemplo, de 70 kilogramos que se transfunde en 6 unidades, ¿se acuerdan hace ratito? Pues si este valor está entre 5,000 y 10,000, pues podría el paciente subir entre 30,000, 35,000, 40, dependiendo la cantidad de plaquetas que tenga esa unidad, pero lo calculamos más o menos a lo mínimo, que son 5,000, y pues esperemos que mi paciente con 6 unidades pues suba arriba de 30,000, ¿no? Que más o menos es lo mínimo que puede un paciente subir en plaqueta. Ahora, los pacientes con mayor consumo como destrucción plaquetaria, el rendimiento va a ser inferior, obviamente. Si un paciente yo lo transfundo y tiene estas condiciones que les acabo de mencionar, coagulación intravascular diseminada, que se consumen rapidísimo las plaquetas, fiebre o infección, hemorragia activa, esplenomegalia, inclusive tratamientos de anfotericina B, enfermedad de injerto contra hueso, petalomización, pues el rendimiento de estas plaquetas va a ser obviamente inferior. Y en la práctica, el rendimiento de plaquetas es aproximadamente la mitad de lo esperado, ¿eh? En realidad, en oncología, los pacientes por sus procedimientos de radio, de quimioterapia, pues el rendimiento es mucho menos del paciente, ¿no? Y ya los oncólogos han identificado en sus pacientes que debido a las complicaciones que cursa este con la quimioterapia y la radioterapia, en promedio, si esperábamos nosotros que subieran las plaquetas de 5,000 a 10,000, pues a veces estos pacientes apenas si llegan a los 2,000 de plaquetas. Estos son pacientes que por el tratamiento que llevan ellos, pues las plaquetas, no solo los eritrocitos, sino también las plaquetas se pueden consumir. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque al momento nosotros de transfundir a estos pacientes, pues podemos requerir plaquetas en cantidades exageradas, pues, para poderles ayudar a controlar una hemorragia. Pero ahora, ¿qué sucede, doctor, cuando se acaban todos los concentrados plaquetarios isogrupo? Si mi paciente es O, ya se acabaron los O, si mi paciente es A, ya se acabaron los A, si mi paciente es B, ya se acabaron las plaquetas B. Y miren, aquí hay opciones. Yo he visto en muchas pláticas de Facebook, de foros, pues, que dan ahí oncólogos, hematólogos, y a veces no tienen el conocimiento para decidir qué plaqueta utilizar en un paciente de forma tanto profiláctica como terapéutica. Claro, si tú controlas bien a tu paciente y sabes que tu paciente va a requerir a fuerzas una transfusión de plaquetas porque puede ocasionar una hemorragia, pues te previenes. Por ejemplo, tuvimos nosotros hace poquito o hemos tenido, por supuesto, trasplantes hepáticos en donde ustedes saben que el grupo del paciente no es el que podamos tener en las plaquetas. O sea, claro, por ejemplo, un paciente que tuvimos que era del grupo AB, del grupo sanguíneo AB, iba a requerir plaquetas por el trasplante hepático. Como ya utilizan ahí esto que se llama rote, pues a veces no requieren plaquetas, pero pues puede ser que el paciente requiera plaquetas. Entonces, si un paciente es del grupo AB, nosotros como bancos de sangre tenemos que tener reservadas ya plaquetas en el dado caso de que el paciente requiera la transfusión. Entonces, ahí hay ciertas recomendaciones, tenemos, ahora sí como decimos por acá en México, pues tenemos que echar la maquinaria intelectual de qué hago con estas plaquetas si solamente tengo algo que no es isogrupo. Entonces, si el paciente sabe, pues para empezar, tienes que tener plaquetas AB. Pero lo más frecuente es que no tengas plaquetas AB, que tengas O. Pero si en este caso no tengo grupo O, pues puede ser el grupo A o el grupo B. Bueno, el chiste es que se decidan por un solo grupo. Entonces, decidimos en este paciente pasarle A. Entonces ya tengo sus 3 o 2 aféresis del grupo A. Ahora, ¿qué hago con este plasma? Porque ya sé que el plasma es incompatible contra el grupo AB. ¿Está por ahí? ¿Me van siguiendo? Si el paciente es AB, pues tiene antígenos en el eritrocito tanto A como B. Pues si le paso este plasma que es del grupo A, pues obviamente me los va a aglutinar, no sé si hemolizar en ese momento, ¿verdad? Pero la teoría es de que tiene anticuerpos el plasma de las plaquetas que le voy a transfundir contra el antígeno B que tiene el eritrocito. Entonces, lo que dieron en la opción ahí en el Foro Internacional de la Transfusión de las Aféresis Plaquetarias
cuando no es del mismo grupo, hacen ciertas recomendaciones, lo hicieron en el 2005, por ahí tengo el artículo, si es que ustedes lo quieren, porque parece que está con costo ahí en internet, pero ahí yo lo tengo. Hicieron ciertas recomendaciones y una de ellas, ustedes pueden elegir cualquiera, ¿eh? Cualquiera de esas, las que estén más acostumbrados, con las que tengan ustedes más experiencia. Estoy hablando de pacientes que están en estos protocolos, ¿eh? De trasplante hepático, a lo mejor trasplante de médula ósea, a lo mejor pacientes que tengan hemorragia inclusive, pues si no tienes plaquetas, puedes utilizar las plaquetas aunque no sean isogrupo. No es lo recomendable, pero sí tenemos recomendaciones de cómo reducir estos riesgos de hemólisis, de sensibilización, inclusive de reacciones por el plasma que se les. Y miren, ahí el primero es que titulemos los anticuerpos en el donador y únicamente utilizar plaquetas de donador con bajos títulos. Se recomienda, les decía hace rato, con títulos menores a 100, 1 es a 100. Entonces hacen su titulación de anticuerpos por cada plaqueta. Si yo utilizo, por ejemplo, 3 aféresis para un paciente que no es compatible al plasma de las plaquetas, pues le hago el título a las 3 aféresis. Entonces titulo la primera aféresis que me tiene que dar menos de 100. Si me da valores menos a 100, opto por transfundir a estas plaquetas. Pero si no las transfundo con estos valores de anticuerpos, pues tengo otras opciones. Si no sé titularlos, en ese momento el técnico no las puede titular o no sabe titularlas, pues hay otras opciones en lugar de estresarnos que podemos utilizar. Y bueno, aquí les menciono, eh, al paciente le podemos ofrecer, por ejemplo, reducir el plasma. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que el volumen del plasma puede estar, de las aféresis, puede estar entre 200, algo así? Bueno, pues a estos pacientes les podemos reducir el plasma, no desplasmatizarlo, porque yo estoy seguro que muchos van a decir, no, doctor, es que si los desplasmatizo voy a perder la cantidad de plaquetas. Bueno, en una aféresis, ¿cuánto puedes perder? Tampoco vas a perder la mitad de una féresis, ¿no? Pero bueno, está bien, vas a perder plaquetas. Entonces, centrifúgalas, trata de centrifugar las plaquetas y dejarles aproximadamente 90 mililitros de plaqueta, de 90 mililitros de plasma a esta féresis. Y así corremos el riesgo de pasarle gran cantidad de anticuerpos. Parece ser que el razonamiento es lógico, ¿no? Así, si un paciente tiene una cantidad mayor a 100, 1 es a 100 de aglutininas, pues le puedo quitar plasma y reduzco esta cantidad, ¿no? Parece que es lo lógico. O inclusive si no las he titulado, no sé titularlas como químico, como técnico, porque no tengo esta experiencia, pues no es tan cotidiano, pues entonces redúcele el plasma. La otra opción que se dio en este foro es reemplazar el plasma con soluciones aditivas para plaquetas. O sea, centrifugas el aféresis de plaquetas, las desplasmatizas, pues le quitas el plasma que tiene, el plasma del grupo que no es compatible, y la sustituyes con un plasma compatible. También si no tienen experiencia, pues no lo hagan. Lo ideal es que hagan la sustitución de este plasma que le retiran a las plaquetas con plasma compatible para el paciente o del mismo grupo del paciente. Entonces, es reemplazar el plasma, centrifugarlo, desplasmatizar el plasma y en lugar de ponerle solución isotónica o solución salina, le ponemos un solución de plasma, ¿no? Otro plasma que sea compatible. Asusta, pero pues bueno, también se puede utilizar para poder salvar esta situación de que no es compatible con el plasma. Y bueno, el plasma, las plaquetas, perdón, eh, las plaquetas son lavadas y resuspendidas en solución salina. Es lo último, si se pierde viabilidad de las plaquetas, etcétera, lo que ustedes quieran. Entonces, prácticamente lo pusimos al último. Bueno, yo lo puse aquí, las plaquetas lavadas y resuspendidas en solución salina. Es la última opción. Entonces, resumo otra vez, para cuando las plaquetas no están compatibles a isogrupo, titúlalas. ¿Sí? Hazle aglutininas mínimo, ya si no sabes hacer hemolicinas, que por ahí dicen hay que hacerle aglutininas y hemolicinas, bueno,
ya con las aglutininas me conformo y deben de ser menor de 100. Y si no, la otra es reducir el plasma, la otra es reemplazar el plasma con soluciones aditivas, que eso es complicadísimo. Debes de tener soluciones ahí, de una bolsa que no hayas utilizado para poder fraccionar. Bueno, es un show. Entonces, puedes reemplazar el plasma con otro plasma compatible del paciente y ya lo último, lavar estas plaquetas, o sea, resuspender las plaquetas con solución isotónica. Y pues parece ser que esa es la forma en la que estos consensos han apoyado para que las plaquetas se puedan pasar a isogrupo. Ahora, ¿cuál es el manejo de la refractoriedad plaquetaria? Porque puede ser que un paciente, tú le estés pasando plaquetas y no suban los valores de las plaquetas. Entonces, pues esta refractoriedad, ustedes ya recordarán, es la causa por una anti-HLA, raramente por una estimulación antigénica de las plaquetas específicas debido a la transfusión previa o embarazos, más o menos entre el 30 y el 70% de los multitransfundidos se aloinmuniza a este HLA plaquetario. Solo algunos van a ser refractarios, no todos, es una gran ventaja para nosotros. Y bueno, pues ya la presencia de anticuerpos tanto de HLA debe confirmarse y si es necesario, pues confirmarla con anticuerpos antiplaquetarios HPA. Lo más frecuente es que los pacientes que hacen esos anticuerpos, pues la transfusión de las plaquetas no sea lo esperado en la cantidad que yo necesite, ¿no? Y se hacen fórmulas, que ahorita no es el caso explicarlas, pero hay fórmulas para saber la refractoriedad de las plaquetas. Las plaquetas compatibles con pruebas cruzadas HLA y HPA, pues son difíciles, no todos los laboratorios lo hacen. Aquí en México son muy poquitos los que saben hacer esto. En realidad pensaría yo que solo uno o dos laboratorios lo harían, si no es que en investigación. Pues se requiere obviamente estas pruebas para pacientes refractarios con anticuerpos, si no, pues hay otras opciones farmacológicas que podríamos utilizar en estos pacientes. Pero lo importante es que nosotros identifiquemos que estos pacientes sí tienen refractoriedad plaquetaria y que los fundamentemos. La transfusión de plaquetas HLA compatibles en pacientes refractarios, pues sí responden entre el 60 y 40%. Algunos no responden. Lamentablemente, de estos pacientes con refractoriedad plaquetaria que tienen ya plaquetas o anticuerpos contra HLA, pues no van a responder aún con la compatibilidad de las plaquetas. Ustedes saben que pues sabemos muy poco del sistema inmunológico y el HLA pues se descubre cada día. En este tipo de pacientes, pues las recomendaciones que se dan es que se transfunden solo cuando el paciente presente fenómenos hemorrágicos, ¿no? Llevarlo a lo mínimo de los valores de referencia que les comentaba al principio en el cuadro, de ayudarlo a no hacer hemorragias. Y ya si el paciente tiene fenómenos hemorrágicos con refractariedad plaquetaria, pues podríamos arriesgarnos a transfundirlos teniendo en cuenta que el paciente podría no incrementar su nivel de plaquetas. Los únicos factores que reducen la refractariedad a las plaquetas, pues es incrementar la dosis de las plaquetas transfundidas, transfusión de plaquetas filtradas, inclusive los pacientes pues que tienen refractariedad plaquetaria que ya sabemos que si les pasamos una féresis pues van a subir apenas 10,000, 30,000, pues son pacientes que tienen este problema de refractariedad plaquetaria, pues optamos por pasarles dos aféresis, quizás no en el mismo momento, pero sí uno en un día, otro a las 12 horas, todo depende de la estabilidad del paciente. Claro, si el paciente tiene un fenómeno hemorrágico porque le hicieron una punción y pues no tuvieron la delicadeza de saber que el paciente tenía una refractoriedad plaquetaria, pues tu paciente de que te va a sangrar, te va a sangrar, entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Eh, esto es el tipo de pacientes que nosotros vemos, como son hematológicos, pues sí nos pueden presentar algún tipo de sangrados, sobre todo por la refractoriedad plaquetaria. Nosotros no tenemos la forma ahí en el laboratorio de hacer pruebas a las plaquetas. Hay pruebas pues en la literatura que nos dicen, de hecho, podría haber unas zonas de referencia para que nosotros podamos identificar si las plaquetas tienen refractariedad por anticuerpos o la misma patología de los pacientes están haciendo que no se incremente este valor de plaquetas cuando yo la estoy transfundiendo. Si en cambio yo, si ustedes en su país
los que me están viendo de otro lado, si ustedes en su país tienen la facilidad en un centro de referencia de hacer esos anticuerpos, pues adelante. Ahora, acuérdense ustedes que para las indicaciones, pues las plaquetas sirven de soporte en la función endotelial para prevenir el sangrado. Se ha demostrado que esta pérdida de plaquetas surge por dos mecanismos, el envejecimiento y la otra, que la fracción de 7.1 por 10 a la 3 microlitros sean removidas al azar del endotelio. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos transfundimos los pacientes, puede ser insuficiente la transfusión por la propia patología que tenga el paciente. ¿Vale? Y acuérdense ustedes que es suficiente para las funciones del endotelio y mantener la hemostasia que los pacientes más o menos tengan 7.1 por 10 a la 3 por microlitros por día. Ya lo han estudiado, los pacientes de hecho, eh, para la traducción en otros valores de referencia, pues los pacientes para hacer hemostasia mínimo necesitamos 20,000 para arriba. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando los pacientes empiecen a sangrar. Y aquí hay un cuadro de un libro que por supuesto ustedes por ahí han de ver, que es la transfusión profiláctica. Y es prácticamente lo mismo que les acabo de decir en el otro cuadro. Menos de 10,000 en pacientes que tengan evolución con aplasia medular, menos de 20,000 en infección grave o anticoagulación, menos de 50,000 en procedimientos invasivos hemorrágicos y, o por supuesto, menos de 100,000. Si el paciente tiene menos de 100,000, hay que transfundirlo en cirugías del sistema nervioso y globo ocular, ¿no? Que es lo que les acabo de comentar en el otro cuadro. Más que aquí, pues, lo interesante de este cuadro es que también tomen en cuenta el tratamiento del neonato prematuro, que prácticamente yo no lo menciono, pues no hablamos a fondo de las transfusiones en los pacientes neonatos, ¿no? Y obviamente esto es bien importante porque siempre le decimos al paciente o al médico, ¿qué es lo que quieres hacer con la transfusión de las plaquetas? ¿Qué procedimiento le va a hacer a los pacientes? Entonces, siempre los pacientes, los médicos pues, me dicen, ¿sabe qué, doctor? Le voy a hacer una punción lumbar, es un parto vaginal, vean, con 50,000. Si el paciente va a hacer un parto vaginal y tiene 100,000 para arriba, no necesita transfusión de plaquetas. Tiene que tener menos de 50,000. Los pacientes de punción lumbar, aquí sí hay que tener mucho ojo, porque en el hospital se hacen punciones lumbares todos los días, entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Y la transfusión masiva, miren, cuando el paciente tenga menos de 50,000, es indicativo que nosotros le estemos pasando al paciente plaquetas. Ahora, dentro de la transfusión terapéutica de los pacientes, pues existe una alteración cuantitativa y una alteración cualitativa. Y ahorita voy a explicarles un poquito más de la transfusión terapéutica.